propios límites. Teletón me ha entregado fuerza y ganas de seguir luchando y vivir. Cada año, gracias a tu generoso aporte, más de 26.000 prótesis y órtesis son recibidas por miles de niños en nuestros 14 institutos a lo largo de Chile. Recuerda, este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. En Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Todo sobre COVID-19. Importante. 9 de la mañana con 7 minutos. Entramos ya en tierra derecha de este Buenos Días Región. Está en línea la Seremi de Hacienda, Lil Garcés Heró. ¿Cómo está, Seremi? Buena jornada que tenga en este día jueves. Y muchas gracias por responder nuestra llamada y conversar un ratito a esta hora de la mañana. Gracias a ustedes, Mauro, por la comunicación. Un saludo a todos quienes nos están escuchando y esperamos que también todos tengan una buena jornada para el día de hoy. ¿Qué tan fuerte nos va a pegar económicamente lo que estamos viviendo, esta realidad, este escenario, Seremi? Porque no solamente los más pequeños, las pymes, los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, sino que los grandes empresarios, las familias económicas de nuestra región, todo el mundo está en una especie de ansiedad y de mucho misterio porque no sabemos en rigor, esta cuestión es inédita, lo que va a pasar de aquí a los próximos 3-4 meses. ¿Cuál es nuestro escenario económico para el corto mediano plazo, Seremi? Sí. Como bien dices tú, Mauro, esto es algo inédito, es una crisis que estamos viviendo a nivel mundial y que nos va a afectar bastante fuerte y es difícil prever cuáles van a ser los efectos toda vez que no sabemos cuál va a ser su duración en el tiempo. Es por eso que las medidas que se puedan tomar en términos económicos deben ser a corto plazo, como el paquete de medidas económicas que ha presentado el ministro Briones, que en el fondo viene a dar un alivio por un tramo de 3 meses en términos tributarios y obviamente con un bono para las familias más vulnerables. Aquí en la región, principalmente, obviamente nuestras pymes ya venían afectadas por el estallido social. Expuesto, tuvo que terminar antes su temporada, los hoteles, las hostales se van a ver fuertemente golpeadas, no solo esta temporada, sino que la próxima temporada, entendiendo Ya, no, o sea, los números no son halagüeños, por decirlo de alguna manera, ¿no? No son buenos números. Bueno, ayer el ministro Briones además dio a conocer el informe del Banco Central, también dieron a conocer números que no son alentadores, tenemos números bastante complejos, veníamos con una proyección bastante positiva, se dio a conocer el IMASEC de febrero, que fue de un 2,7, que era una muy buena señal hasta ese minuto, antes de esta crisis sanitaria, donde nos iba a permitir crecer al 1,3% aproximadamente este año, pero en vista de los acontecimientos y lo que se enfrenta hoy económicamente, lo ha dicho el ministro, vamos a crecer a tasas decrecientes, o sea, negativas, y es muy probable que pasemos, ¿no es cierto?, por un desempleo bastante considerable, donde muchas pymes es más probable que cierren sus puertas, y es por eso que nace este proyecto de protección del empleo, que busca en el fondo generar que estos meses de contingencia se puedan sobrellevar, que no se generen mayores despidos, que exista, se pueda permanecer con el vínculo contractual, para dar un poco de respiro a los trabajadores que están viendo muy amenazados su fuente laboral y que obviamente eso afecta directamente a las familias. Ahora, Seremi, lo hablaba con el parlamentario hace un ratito, con Gabriel Boric, con el diputado. La gente se pregunta
¿por qué ayer, por ejemplo, en Argentina, cuando ve las noticias se debe preguntar, ¿no? En Argentina se decretó ayer que no se puede despedir a ningún trabajador ni ninguna trabajadora durante los próximos 3 meses. En España sucedió lo mismo hace algunas horas. Sabemos que las visiones y los formatos de gobierno son distintos, pero el ciudadano común y corriente quizás no lo entiendo, ni siquiera le podría interesar qué tipo de visión tiene una u otra administración. Dice, ¿por qué acá no pasa lo que estoy viendo que sucede en otros países? El que no haya un despido y que tenga que haber un proyecto para proteger, que finalmente lo termina pagando un seguro. ¿Me entiende el planteamiento? Claro, ¿no? comprendo. Bueno, y es parte de nuestra legislación vigente. Son cosas que a raíz de esta crisis, bueno, han salido varias cosas que nos hemos dado cuenta que debían modificarse dentro de nuestra legislación, y no solo dentro de nuestra legislación, sino que en la forma de administrar. Por ejemplo, ayer tuvo que sesionar el CORE por un tema administrativo, porque no podían hacerlo vía online, porque no estaba estipulado así. Hay muchas cosas que a raíz de esta crisis nos vamos a ir dando cuenta que son mejorables, pero estamos en un momento crítico y había que tomar una decisión. Y el ministro Briones toma un paquete de medidas que está basado en políticas que hoy día sí existen. No se pone creativo en decir generemos otras, porque eso involucraba mucho tiempo en el Congreso, y se toma esta medida apoyándose, ¿no es cierto?, del seguro de cesantía, que fue una de las estrategias, yo diría, más razonables, porque ya existe, no hay que legislar en torno a eso, y es una forma de proteger al empleo, proteger a las familias, que se mantenga, como digo yo, el vínculo contractual, y además dar seguridad a aquellas pymes que hoy día no quieren desvincular a sus trabajadores, que van a poder contar con ellos al término de esta crisis, y que lo que se busca, ¿no es cierto?, al final es que toda esta acción que va a provocar el COVID-19 sea algo transitorio y no permanente en el tiempo. Eso es lo que busca este proyecto. Hace algunas horas, me imagino que usted ha leído, se informó respecto del comunicado de prensa del Colegio de Contadores, donde se habla de las circunstancias complejas, se coloca en contexto lo que ha sucedido en las últimas semanas y las peticiones que han hecho respecto de declaración de renta, que comenzó en las últimas horas, en el día de ayer, pero hay varias críticas y se pide que se ordenen respecto de también algunas declaraciones que ha hecho el director de Impuestos Internos, diciendo que todo va a seguir más o menos igual. Dice el director de Impuestos Internos, le pedimos un gesto de grandeza y consecuencia con lo que ha dicho el señor presidente y el ministro de Hacienda, y replanifique la operación Renta 2020 en forma seria y no de amigajas. Nadie lo va a juzgar mal por ello, al contrario, se gana nuestro respeto. Y tenga por seguro que nosotros seguiremos respondiendo a nuestros clientes por las obligaciones mensuales y anuales, que son necesarias más que nunca cumplir por el bien de nuestro país, entre otras cosas. No sé si le dio el comunicado de prensa que envió el Colegio de Contadores y la preocupación respecto de lo que está sucediendo en términos tributarios. Sí, comprendo la preocupación. Ahora, también hay que entender que la operación Renta viene trabajándose desde antes, no solo ahora en abril, sino que meses anticipados. A ver, yo entiendo que estamos en una contingencia, quizás el haber extendido los plazos involucraba también tener que retardar esta devolución anticipada para las personas y para las pymes, que es una de las medidas que está dentro del paquete económico del gobierno. Sin prejuicio de eso, las declaraciones de impuestos aquí en nuestra región, que van a ser, se estiman este año al orden de 36.000, el servicio ya tiene una declaración propuesta para la mayoría de los contribuyentes. Estamos hablando del orden de 30.000 declaraciones propuestas, ¿ya? Es un universo bastante importante. La mayoría de las declaraciones, el 99,8%, se realizan vía remota. Por lo tanto, nosotros esperamos que se pueda cumplir con los plazos estipulados. Vamos sobre la marcha, es súper cambiante el escenario, lo más probable es que se evalúe cómo va el proceso de operación Renta, y si se tenga que tomar alguna otra medida extraordinaria, no me cabe duda que la autoridad así lo va a designar. Seremi, quiero ir porque el otro día escuché algunas declaraciones de Gerardo Otzen, director regional del SAC. Además hablamos con un dirigente nacional del SAC, Jaime Bustamante, hablando respecto de la situación del funcionamiento del frigorífico Simunovich, y salió su nombre porque se dice que usted dio declaración diciendo que no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo o había pasado con el frigorífico Simunovich y el contagio de uno de los trabajadores del frigorífico, que la misma empresa ha dicho que no es que tuviese oficinas ahí, ni estuviese permanentemente, sino que iba de vez en cuando, de forma periódica.
¿Tenía información usted o tiene hoy día información del frigorífico? ¿El frigorífico sigue funcionando en época de cuarentena que partió en las últimas horas también? A ver, la información al minuto en que me fue consultada oficialmente yo no la tenía. Posteriormente sí la tenía obviamente la autoridad que es la Seremi de Salud, quien debería fiscalizar, ¿no es cierto?, estos casos de, y debe fiscalizar los casos de COVID-19. Se hizo el contacto con el caso, obviamente también se hizo la trazabilidad con las personas que él estuvo en forma directa y esas personas están en cuarentena al día de hoy. ¿Están en cuarentena las personas que trabajaron con el funcionario contagiado? En forma directa, directa. El primer contacto, ¿no es cierto?, que es aquellas personas que tuvieron el vínculo directo y que obviamente se tienen que ir a cuarentena por un tema de resguardo. Seremi, usted como Seremi de Hacienda trabaja y está vinculada directamente con la Secretaría de Economía. Ayer Economía es la que, o la cartera, su sector es el que entregaba los permisos de funcionamiento, ¿no?, a algunas empresas locales. Entiendo que había muchas dudas, me imagino le habrán llamado mucho en el día de ayer seguramente gerentes o dueños de negocios para saber si podían o para dar a conocer que querían funcionar. ¿Qué negocios pueden funcionar hoy día? Y la gran pregunta ayer que lamentablemente no se me ha podido responder es, ¿cuáles son los servicios de primera necesidad o productos de necesidad? ¿Es un producto esencial, por ejemplo? Claro. Bueno, ahí aclarar, Mauro, que dentro de la cartera de Economía ya ha regresado la Seremi Natalia Easton. Sí. Yo estuve en contacto el día de ayer con ella porque efectivamente recibimos muchas preguntas de las empresas y las empresas con rubros básicos están bien definidas en el instructivo que se ha entregado y que obviamente es de público conocimiento. Sin prejuicio de ello, también depende de la realidad regional. Porque, por ejemplo, una empresa que preste servicio de calefacción en nuestra región, ¿no es cierto?, ante la pérdida, ¿no es cierto?, de una calefacción, se me rompió una cañería, es trascendental, ¿no es cierto?, para una persona en nuestra región. Entonces aquí se determinó que aquellas empresas que tuviesen dudas llenaron un cuestionario. Este cuestionario fue evaluado por la Seremi de Economía y según el servicio o el producto que vendían se le autorizó o no a realizar. En este caso, las empresas o sectores productivos que fueron aprobados obviamente tienen que ver con alimentos, con farmacias, con laboratorios, con veterinarias, escuadrillas de emergencia, aeropuertos, aquellas que entregan servicios básicos de energía, agua, gas, estaciones de servicio, todas aquellas, ¿no es cierto?, que requiere la ciudadanía para seguir el funcionamiento diario. También dentro de las autorizadas, ¿no es cierto?, dentro del recinto franco estuvimos evaluando varias de ellas. Están las que son distribuidoras de alimentos, que nos parecía esencial para poder mantener a todos los almacenes y a todos quienes se abastecen de ellos totalmente equipados para que la gente no sienta que existe una sensación de desabastecimiento en estos días, cosa que no es. Por lo tanto, las distribuidoras de alimentos también siguen en funcionamiento. Bueno, yo me imagino que con la cantidad... Bueno, pero no dejan entrar tanta gente a los supermercados. Sí, cuando uno entra a una sala, yo no voy a los supermercados hace mucho tiempo, pero cuando uno ve fotos o escucha a la gente comenta, dentro de los supermercados tampoco hay mucha gente. Lo que impresiona es la gran cantidad de gente que hay a las afueras de los supermercados, de la farmacia, no respetando este elemento social, estando a menos de 1 metro. Eso es lo que realmente impresiona, porque yo le iba a preguntar que económicamente, en términos de ingresos, los supermercados van a ser buenos meses con la gente como se está comportando. A mí me impresiona más que hemos visto, ¿no es cierto?, que la gente pedía a gritos el tema de la cuarentena. Sin embargo, no estábamos cumpliendo con lo mínimo, ¿no es cierto?, exigido por la Seremi de Salud, que era el aislamiento social, el no generar aglomeraciones. Entonces, aquí yo apelo a la responsabilidad de las personas. O sea, cuando vamos a ejercer nuestra cuarentena, que está estipulada a contar del día de hoy,
debe ser responsablemente. La cuarentena es para que la gente se quede en casa, para que exista un autocuidado, para que el nivel de contagio no se siga propagando. Debemos ser responsables. Hay gente que cree que esto todavía no cree lo grave que es esto. Yo hago un llamado a que la gente se informe, que se den cuenta que el autocuidado contribuye mucho a que podamos salir muy pronto de esta pandemia. Y efectivamente, en estos días, para poder concurrir a los supermercados, a las farmacias, habían colas enormes, ¿no es cierto? Hasta ayer vimos fuera de los bancos, en el centro, había una cantidad de gente impresionante que no cumplía ni siquiera con el metro de resguardo frente a la otra persona. Eso no es algo positivo ni algo destacable en términos de los cuidados de salud, porque nos enfrentamos a una situación de aglomeración bastante compleja. Así que el llamado hoy en día es que la gente se quede en sus casas, que salga estrictamente a lo necesario. Están los permisos para ir al supermercado, para ir a una hora médica, para poder hacer algún trámite que sea, ¿no es cierto?, excepcional. Que la gente no se ponga nerviosa, va a poder abastecerse, pero obviamente deben tener su permiso correspondiente y van a poder salir de casa a ello o a cuidar a algún familiar, ¿no es cierto?, de tercera edad. Se entienden esas situaciones y por lo tanto para eso existen los permisos que deben ser sacados a través de la comisaría virtual. Jeremy, recién estaban mostrando una placa que, Cris, por favor, volvámoslas a colocar en pantalla, donde esta placa es de horas del día de ayer, del mediodía, donde aparece Magallanes con el mayor porcentaje respecto de población de contagiados, con un 59,7, seguido por Ñuble, luego Araucanía, y ya baja a menos de la mitad Los Lagos, incluso la región metropolitana, en términos de que hablamos de porcentaje en población. Magallanes número 1, recién hoy partimos con la cuarentena. ¿Se demoró un poco la decisión de la cuarentena respecto de estos números, Jeremy? Y si ustedes le han dado una vuelta, lo conversan, lo analizan, ¿por qué tenemos tantos contagiados? Y la curva que se viene, la curva que se... Que tengamos tantos casos, nos debería hacer tomar más conciencia aún de este autocuidado y el no salir de casa. Yo creo que previo a esta cuarentena la gente no estaba tomando conciencia, veíamos que la gente estaba igual en las calles, igual habían aglomeraciones, gente que no estaba cumpliendo con la cuarentena. Lo hemos visto a nivel nacional, hay gente que hasta diagnosticada positiva ha salido a las calles y la autoridad en su control se ha dado cuenta. Eso no puede pasar, o sea, en nuestra región no se puede dar esa situación, tenemos que ser responsables entendiendo que aquí está en riesgo la vida de aquellas personas que son de tercera edad, que son enfermos crónicos, que puede ser un familiar directo nuestro. Pensemos en nuestras familias, miremos a nuestro alrededor y seamos conscientes de que nuestro autocuidado y el quedarnos en casa es la única solución para poder evitar este aumento de contagios dentro de nuestra región de Magallanes. Ya, pareciera que eso no se entiende. Yo no sé cuándo va a empezar a entenderse, cuando los números sean más bravos de lo que vemos hoy día, cuando lamentablemente empiece a fallecer personas. Tenemos a la primera fallecida, por la información que están publicando algunos medios, no sé si la tiene usted o me la puede confirmar, Seremi, que cerca de las 2:30 de la mañana una mujer de 85 años falleció y que estaba infectada por coronavirus. No, Maura, y no te puedo confirmar, desconozco esa información. Sí, así es lamentable y ojalá que la gente tome conciencia. Yo escuchaba ayer una persona en un medio que antena pongo en riesgo la vida de todo el resto. Así que un llamado, Mauro, lo que hacen ustedes es fundamental, los medios de comunicación, en transmitir la importancia de la cuarentena, de quedarse en casa, el autocuidado que debe tener la gente, para que no sigamos propagando el virus dentro de nuestra
nuestro querido Punta Arenas y tampoco dentro de Magallanes. Yo comparto absolutamente el tema de la empatía y sí, yo ayer fui sumamente crítico respecto de las empresas constructoras, no por el hecho de suspender las obras, porque uno incluso lo puede entender, la suspensión de obras, sino que el formato que se dio para la desvinculación y lo que provocó que ayer en el microcentro de Punta Arenas tengamos imágenes que son históricas, no se había visto antes esto de trabajadores tratando de cobrar su finiquito, haciendo largas filas, entre medio de una pandemia donde se necesita aislamiento social. Ahí no hubo mucha empatía empresarial. Yo sé que todos los empresarios no son iguales, Seremi, yo creo que la gente lo sabe también, ¿no? Pero creo que faltó ahí el concepto de conciencia social y empatía para con los trabajadores. Efectivamente, opino igual, Mauro, y también se da un fenómeno que estábamos, ¿no es cierto?, a fin de mes. O sea, mucha gente también recibía sueldos y muchos de ellos a lo mejor también por medio de cheques u otro instrumento bancario. Aquí un llamado también a las empresas a ser conscientes, a generar otro medio de vínculo con sus trabajadores y obviamente esto, aquí no hay distinción de color político, no hay ningún bando, aquí el virus no distingue, así que por favor el llamado es al autocuidado y que cada uno sea responsable. Comparto absolutamente. A ver, mucha gente me pregunta respecto, me siguen preguntando, ayer preguntaba mucho por la salmonera de las pesqueras hasta que finalmente la autoridad, el intendente, sobre todo confirmó que iban a seguir funcionando por un tema de la cadena económica. Además planteó de que imagínense el desastre que quedaría si se mueren los salmones, la cantidad de salmones que hay en nuestra región, en la piscicultura, pero mucha gente tiene dudas por qué funciona, por qué está funcionando la embotelladora andina, la cervecería Polar, por qué funciona una empresa de esas características, Seremi. ¿Cuál es la razón técnica para entenderlo? La verdad, el permiso de la embotelladora andina lo decretó la Seremi de Economía. Yo desconozco el contenido del cuestionario que ellos entregaron, pero lo más probable, por lo que yo escuché, es que existen varios efectos negativos que produce cerrar la planta en términos del medio ambiente. ¿Ya? Creo que ese era uno de los factores principales. La Seremi de Economía tiene mayores detalles porque ella hizo la autorización y obviamente tiene el cuestionario completo. Así que no puedo entregar mayor antecedentes del por qué. ¿Ya? De una empresa. Ok, Lil Garcés, Seremi de Hacienda, muchas gracias, Seremi, por acompañarnos. Mauro, me a esta gustaría hora de la dar una mañana. información. Por favor, adelante. Con respecto al funcionamiento de Zona Franca, los accesos de Zona Franca han cambiado su configuración por estos días. El acceso que está hacia la costanera va a estar cerrado. El acceso que está hacia el muelle va a ser solo para camiones de abastecimiento, solamente carga que va a recibir la gente de aduana. Y el acceso de Bulnes va a estar habilitado para los trabajadores que van, ¿no es cierto?, a los servicios básicos de alimentación y para la gente que concurra a estos lugares a comprar. Perfecto, Seremi. Muchas gracias por la información y por estos minutos de conversación. Que tenga buena jornada. Muchas gracias, igual para ustedes. Que esté muy bien. Lil Garcés, Seremi de Hacienda, nos encantaría hablar con la Seremi de Economía, ha sido invitada en innumerables ocasiones a este programa, ella nos acompañó una sola vez, después de esa vez nunca más quiso acompañarnos, no tenemos idea de las razones, respetables por cierto, pero si no puede venir Natalia Easton, si no nos puede responder el teléfono de ella, la Seremi de Economía, para que cuente, para que explique un poco el cuestionario, para que sepamos por qué abren unas empresas y otras no, como por ejemplo la embotelladora u otras. Sería bueno que si no habla ella, pudiese designar a alguien o que hubiese algún vocero o alguien en economía que pudiese conversar con nosotros, pero no solamente para conversar conmigo o con la radio en particular, para entregar la información a la gente, a las ciudadanas y los ciudadanos, a las trabajadoras y los trabajadores que están escuchando y que tienen muchas dudas respecto de
los locales, la cuarentena, sobre todo temas que ve economía, los micrófonos, las puertas, el teléfono abierto para la Seremi, si no quiere nuevamente la Seremi de Economía Natalia Easton, con alguien de Economía para que podamos conversar en pos del servicio común de la Unión para salir de esta crisis. Una autoridad que no entiende eso, la verdad es que sería poco entendible que no se comprenda de que lo importante no son las personas, no son las autoridades, no somos nosotros periodistas, es la gente y el poder salir de la crisis. 9:31, pausa, ya venimos. En Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Todo sobre COVID-19. Importante.